Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos en un tema que, a juzgar por sus comentarios y peticiones, les apasiona tanto como a mí. Hoy vamos a hablar de telenovelas turcas. Pero no cualquier telenovela turca. Nos vamos a adentrar en ese universo fascinante de amores prohibidos, pasiones desatadas, giros argumentales que te dejan con la boca abierta, y en general, dramas que te mantienen pegado a la pantalla desde el primer segundo hasta el último. Prepárense porque vamos a explorar algunas de las producciones que más han dado de qué hablar, que han conquistado corazones en todo el mundo y que, seamos sinceros, nos han hecho suspirar, llorar y hasta gritarle a la televisión. Vamos a analizar las razones de su éxito, los elementos que las hacen tan adictivas y, por supuesto, vamos a hablar de esos momentos impactantes que todavía recordamos con emoción. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de intrigas y romances apasionados, quiero invitarlos, si todavía no lo han hecho, a que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Al hacerlo, no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre intento traerles contenido interesante, divertido y, espero, útil. Además, al suscribirse me ayudan muchísimo a seguir creando vídeos como este, así que se los agradecería enormemente. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Bien, entonces, ¿por qué las telenovelas turcas nos enganchan tanto? ¿Qué tienen de especial que nos hacen abandonar cualquier plan y correr a sentarnos frente a la pantalla cada noche? Creo que la respuesta es multifacética. Por un lado, está la innegable calidad de la producción. Las telenovelas turcas invierten mucho en locaciones impresionantes, vestuario de lujo y, por supuesto, en un elenco de actores y actrices talentosísimos que le dan vida a personajes complejos y llenos de matices. No se conforman con escenarios básicos o vestuarios genéricos. Cada detalle, desde la arquitectura de los palacios hasta el bordado de los vestidos tradicionales, está meticulosamente diseñado para transportarnos a ese mundo y hacerlo sentir lo más real posible. Piensen en las impresionantes tomas aéreas de Estambul que a menudo abren los episodios, o en la cuidada selección de música que acompaña cada escena, intensificando las emociones y creando una atmósfera cautivadora. Pero creo que la clave de su éxito reside en las historias que cuentan. A diferencia de muchas otras telenovelas, las turcas suelen abordar temas universales como el amor, la familia, la ambición, la traición y la venganza, pero lo hacen desde una perspectiva cultural diferente, lo que les da un toque único y original. No solo replican fórmulas ya probadas, sino que se atreven a explorar nuevas narrativas y a presentar personajes con los que podemos identificarnos, a pesar de las diferencias culturales. Además, suelen ser historias muy bien construidas, con tramas intrincadas que te mantienen en vilo constantemente, preguntándote qué va a pasar después. Y ni hablar de los giros argumentales inesperados, esos que te hacen soltar un grito y te dejan pensando en la serie durante días. Es esa capacidad de sorprender al espectador, de mantenerlo al borde del asiento con cada episodio, lo que las hace tan irresistibles. Ahora, hablemos un poco de esos amores prohibidos que tanto nos gustan. Las telenovelas turcas son maestras en crear romances complicados, donde los protagonistas deben superar obstáculos enormes para estar juntos. Ya sea por diferencias sociales, por el peso de la tradición, por la oposición de sus familias o por secretos oscuros del pasado, estos amores imposibles nos generan una gran empatía y nos hacen desear que, a pesar de todo, encuentren la felicidad. Es esa lucha contra la adversidad, esa perseverancia en la búsqueda del amor verdadero, lo que nos conecta con los personajes y nos hace invertir emocionalmente en sus historias. Nos identificamos con sus sueños, sus miedos y sus esperanzas, y queremos verlos triunfar, incluso cuando todo parece estar en su contra. ¿Recuerdan la telenovela Amor Eterno? ¡Por Dios! La historia de Kemal y Nihan es un claro ejemplo de un amor marcado por el destino y la diferencia de clases. Kemal, un joven ingeniero de origen humilde, se enamora perdidamente de Nihan, una chica rica que vive en un mundo completamente diferente al suyo. Su amor es puro y sincero, pero se ve truncado por las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y despiadado que está obsesionado con Nihan. La diferencia de clases no es solo un obstáculo superficial, representa dos mundos completamente opuestos, con diferentes valores, costumbres y expectativas. Emir, con su poder y su riqueza, encarna la opresión y la injusticia social, mientras que Kemal y Nihan representan la esperanza de un futuro donde el amor pueda superar todas las barreras.
La trama está llena de intrigas, traiciones y sacrificios, y la química entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul es simplemente palpable. Sufres con ellos, te emocionas con sus momentos de felicidad y te indignas con las injusticias que deben enfrentar. La forma en que los actores interpretan a sus personajes, transmitiendo la intensidad de sus emociones y la profundidad de su conexión, es fundamental para el éxito de la telenovela. No se trata solo de recitar líneas, se trata de crear personajes creíbles y con los que el público pueda conectar a un nivel emocional profundo. ¿Y el final? ¡Ay, el final! No voy a spoilear nada para aquellos que no la han visto, pero puedo decirles que es uno de los finales más impactantes y emotivos que he visto en una telenovela. Es un final que te deja pensando en la historia durante días, que te hace cuestionar tus propias creencias sobre el amor y el destino, y que demuestra el poder de las telenovelas para conmovernos y emocionarnos. Otro ejemplo de amor prohibido que me viene a la mente es la telenovela Fatmagul. Esta historia es mucho más dura y realista que Amor Eterno, ya que aborda temas delicados como la violación y el estigma social que sufren las víctimas. Fatmagul, una joven inocente que vive en un pequeño pueblo costero, es brutalmente agredida por 4 hombres. Su vida cambia para siempre y debe enfrentarse al rechazo de la sociedad y al trauma de lo que le sucedió. La telenovela no se limita a mostrar la agresión en sí, sino que se centra en las consecuencias devastadoras que tiene en la vida de Fatmagul y en la forma en que la sociedad la juzga y la condena. Es una crítica feroz a la cultura del silencio y a la falta de apoyo que reciben las víctimas de violencia sexual. En medio de este infierno, conoce a Kerim, uno de los hombres que la agredió, aunque él no participó directamente en la violación. Kerim se siente culpable y decide casarse con Fatmagul para protegerla y ayudarla a reconstruir su vida. Al principio, Fatmagul lo odia y desconfía de él, pero poco a poco, a medida que Kerim demuestra su arrepentimiento y su amor incondicional, empieza a sentir algo por él. Es una historia muy conmovedora sobre la superación personal, el perdón y la posibilidad de encontrar el amor incluso en las circunstancias más adversas. La relación entre Fatmagul y Kerim es compleja y llena de matices. No es un romance fácil o idealizado, sino una historia de sanación, de reconstrucción y de encontrar la fuerza para seguir adelante a pesar del dolor. Es una historia que nos muestra que incluso después de la tragedia, es posible encontrar la esperanza y el amor. Y hablando de giros impactantes, ¿qué me dicen de Erkay, Amor y Venganza? Esta telenovela es un torbellino de emociones desde el primer capítulo. Miran, un joven criado con sed de venganza, se casa con Reyhan, la nieta de la familia que supuestamente asesinó a sus padres. Su plan es vengarse de la familia Sadoglu a través de Reyhan, pero inesperadamente se enamora perdidamente de ella. La venganza es el motor principal de la historia, pero el amor surge como un sentimiento inesperado y poderoso que lo pone todo en duda. Miran se encuentra atrapado entre su deseo de venganza y su amor por Reyhan, y debe decidir cuál de los dos caminos seguirá. El problema es que Reyhan no sabe nada de los planes de Miran y cree que él la ama de verdad. Cuando descubre la verdad, su mundo se derrumba y debe decidir si perdonar a Miran o abandonarlo para siempre. La trama está llena de secretos, mentiras, traiciones y revelaciones impactantes que te mantienen al borde del asiento. Y los personajes son muy complejos y ambiguos, lo que hace que sea difícil saber quién es bueno y quién es malo. No hay personajes completamente buenos o completamente malos, todos tienen sus propias motivaciones y sus propias razones para actuar como lo hacen. Esto los hace más realistas y más fáciles de entender, incluso cuando sus acciones son cuestionables. La relación entre Miran y Reyhan es un constante tira y afloja, un juego peligroso de amor y odio que te atrapa por completo. Y las actuaciones de Akin Aknzu y Ebru Şahin son simplemente magistrales. Logran transmitir la intensidad de sus emociones de una manera que te llega al corazón. Si les gustan las telenovelas con giros inesperados y romances apasionados, definitivamente tienen que ver Erkay. La telenovela también explora temas como el honor, la familia y la tradición, y cómo estos pueden influir en las decisiones y en el destino de las personas. Es una historia que te hace reflexionar sobre la naturaleza de la venganza y sobre la importancia del perdón. Otra telenovela que me dejó sin aliento es Madre. Esta historia es completamente diferente a las anteriores, ya que se centra en la relación entre una joven maestra, Zeynep, y una niña maltratada, Melek. Zeynep descubre que Melek está sufriendo abusos en su casa y decide secuestrarla para protegerla. La decisión de Zeynep de secuestrar a Melek es un acto desesperado, pero también un acto de amor incondicional. Ella ve en Melek una niña inocente que necesita ser protegida,
y está dispuesta a arriesgar todo para salvarla de su abusivo hogar. Juntas huyen a Estambul y comienzan una nueva vida, haciéndose pasar por madre e hija. La trama es muy emotiva y conmovedora, ya que muestra el vínculo incondicional que se crea entre Zeynep y Melek. Cansu Dere y Beren GKYLDZ tienen una química increíble y logran transmitir la ternura y el amor que sienten la una por la otra. La relación entre Zeynep y Melek es el corazón de la telenovela. Es una historia de amor maternal, de protección y de encontrar una familia en los lugares más inesperados. Pero la felicidad de Zeynep y Melek es frágil, ya que la policía las está buscando y el pasado de Zeynep la persigue. Además, la madre biológica de Melek, Sule, es una mujer inestable y peligrosa que está dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperar a su hija. Madre es una telenovela que te hace reflexionar sobre temas importantes como el maltrato infantil, la maternidad y la importancia de la familia. Es una historia dura, pero también llena de esperanza y amor. La telenovela también aborda el tema de la salud mental, mostrando las consecuencias del abuso y la importancia de buscar ayuda profesional. Es una historia que te conmueve hasta las lágrimas, pero que también te inspira a luchar por los más vulnerables. Y no podemos hablar de telenovelas turcas adictivas sin mencionar Sila, Cautiva por amor. Esta telenovela nos transporta a Mardin, una región del sudeste de Turquía donde las tradiciones y las costumbres ancestrales siguen siendo muy importantes. Sila, una joven que fue vendida a una familia rica cuando era niña, se ve obligada a regresar a Mardin para casarse con Boran, el jefe de una poderosa tribu. La telenovela nos muestra un choque cultural entre la vida moderna y las tradiciones ancestrales. Sila, que ha crecido en un ambiente occidentalizado, se enfrenta a las costumbres y las leyes de Mardin, que son muy diferentes a las que ella conoce. Sila se niega a aceptar su destino y lucha por su libertad y por sus derechos como mujer. La trama está llena de conflictos culturales, intrigas familiares y romances prohibidos. Y la protagonista, Cansu Dere, es una heroína fuerte y decidida que no se rinde ante la adversidad. Sila es una telenovela que te sumerge en un mundo fascinante y te muestra la lucha de una mujer por romper con las cadenas de la tradición. La telenovela también aborda temas como la igualdad de género, la justicia social y la importancia de defender los derechos humanos. Es una historia que te hace reflexionar sobre la importancia de desafiar las normas sociales y de luchar por un mundo más justo e igualitario. Por supuesto, hay muchas otras telenovelas turcas que merecen ser mencionadas, como Berkenzikus, Pájaro Soñador, una comedia romántica ligera y divertida que te roba el corazón con su encanto y su optimismo, o Yerde, Intruso, un thriller policial lleno de acción y suspense que te mantiene pegado a la pantalla hasta el final. Erkenzikus es una bocanada de aire fresco dentro del género de las telenovelas turcas, ofreciendo una alternativa más ligera y divertida a los dramas intensos y los romances complicados. Yerde, por otro lado, es una telenovela que te mantiene al borde del asiento con su trama llena de giros inesperados y sus personajes complejos y ambiguos. La verdad es que la oferta de telenovelas turcas es tan amplia y variada que hay algo para todos los gustos. Creo que lo que hace que estas telenovelas sean tan adictivas es que te permiten escapar de la realidad y sumergirte en un mundo de fantasía donde todo es posible. Te enamoras de los personajes, sufres con sus problemas y celebras sus victorias. Te identificas con sus luchas y te inspiras en su valentía. Y, sobre todo, te recuerdan que el amor, a pesar de todo, siempre puede triunfar. Las telenovelas turcas nos ofrecen una ventana a otras culturas, nos muestran diferentes perspectivas sobre el amor, la familia y la vida, y nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios valores y creencias. Así que, si están buscando una nueva serie para ver, les recomiendo que le den una oportunidad a las telenovelas turcas. Estoy segura de que encontrarán alguna que les encante. Y si ya son fans de este género, espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las producciones más impactantes y adictivas. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos hablado de algunas de las telenovelas turcas más adictivas, de esos amores prohibidos que nos roban el aliento y de esos giros argumentales que nos dejan sin palabras. Hemos analizado las razones de su éxito y hemos explorado los temas universales que abordan. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Espero que se hayan sentido inspirados a descubrir nuevas telenovelas turcas y a sumergirse en este mundo fascinante. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuáles son sus telenovelas turcas favoritas?
¿Cuáles creen que son las más adictivas? ¿Cuáles son los momentos más impactantes que recuerdan? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y recomendaciones. Quizás descubra alguna nueva telenovela gracias a ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarte de no perderte ninguno de mis vídeos. Además, síganme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y me mantengo en contacto con ustedes. Los enlaces están en la descripción del vídeo. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!